Profe, Y se ve Sí. perfecto, se ve se ve perfecto. perfecto. Se ve. Ahora está grabando, adelante. Bueno, buenos días a todos, o buenas tardes, la hora insólita de esta del mediodía. Bueno, empezamos una clase que es sobre deformación, pero quiero mostrarles una de las incógnitas, unas incógnitas que ya se plantean hace tiempo, varios años, cuando se descubrió estos hexágonos que se ven en los polos, en el polo norte sería de Saturno. Se han lanzado varias argumentaciones, cuáles podrían ser su origen, pero bueno, yo lo que quiero hacer es dejarlas planteadas, porque la última causa del origen de estos hexágonos es una turbulencia diferencial de flujos calientes en la masa gaseosa de Saturno, y se han hecho ensayos de analogías con fluidos movidos a velocidades diferentes, a desplazarse, a aceleraciones distintas, y producen geometrías similares. En esto que estamos por ver ahora, van a ver cómo se replica la geometría en diferentes situaciones de la deformación. Bueno, hay un pequeño texto de un sismo muy importante que ocurre en Chile, y dice: se mueve, estoy sola, a Santiago lo dejé en el jardín, yo elegí el departamento en el 5º piso para poder ver el mar, que es lo que haría cualquier cosa frente a las costas chilenas, y dice: todos los muebles se han salido del lugar. Eso es parte, ese movimiento que tiene la corteza, y es lo que vamos a seguir ahondando y tratando de descifrar de alguna manera ahora, y los resultados de esos movimientos. La Tierra, en el contexto del sistema solar, es un planeta con características propias, ¿no? Eso es lo que hemos venido viendo y planteando, que en la Tierra parte de la dinámica está relacionada al desplazamiento de las placas. Es así que los diferentes tipos de movimientos inciden de un modo directo en los procesos que tienen en la superficie y hasta cierto nivel de corteza. Eso lo venimos planteando nosotros prácticamente desde las primeras clases que hemos tenido. Y en este caso, por ejemplo, el vulcanismo tiene una relación estrecha, muy ligada a lo que es estos movimientos de las placas y la deformación. Hay algo que se llama velocidad de convergencia. ¿Qué es la velocidad de convergencia? Es la velocidad con que esas láminas de corteza, ya sea oceánica o continental, pero en este caso vamos a centrarnos en la oceánica, pueden desplazarse. La velocidad mínima es aproximadamente entre 6 a 7 centímetros, y a partir de los cuales hay compresión. En este caso estaríamos dando como ejemplo lo que son las placas oceánicas del Pacífico, que se deslizan con un mecanismo de subducción hacia el este, y sería una velocidad entre 6 y 7 centímetros. Lo curioso y lo interesante de esto es que no son velocidades constantes. No hay variaciones bruscas de la velocidad, y no pueden ser responsables de lo que se llaman fases diastróficas. Seguramente, si han ido avanzando y leyendo algunas cosas más de geología, hay como un esquema, una idea en donde la deformación o el ascenso de las montañas corresponde a fases diastróficas. ¿Y qué quiere decir? En un momento determinado se produce una gran compresión, una deformación importantísima, y crecen las montañas. Eso no ocurre. Son procesos lentísimos, tanto en el crecimiento de las montañas como en la destrucción de las montañas. Sí hay periodos de máxima velocidad que alternan con periodos de mínima. ¿Y qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de las máximas velocidades, aumenta el vulcanismo. El vulcanismo se vuelve más frecuente, o volúmenes importantes de derrames volcánicos o emanaciones volcánicas importantes, o la sacudida sísmica, relacionadas tanto a la convergencia de las placas como por el movimiento de los cuerpos magmáticos. Y acá damos un pequeño ejemplo tomado de Condi, y que es del arco volcánico de Hawái, que es, ustedes saben, se acuerdan, un punto caliente. El más reciente está hacia la derecha de la imagen, que está el más nuevo, el más joven, y los más antiguos están
en la trayectoria que está marcada por el magmatismo, empieza a los 64 millones de años y primero tiene una trayectoria norte-sur, es decir, que la placa oceánica que pasa por encima del punto caliente se desliza de norte a sur y después cambia de trayectoria y se desliza hacia el sudeste hasta llegar a la actividad que tiene ahora aproximadamente a los 5 millones de años que está todavía ese volcán activo. Los otros se han ido extinguiendo, se han ido apagando porque se han ido alejando del punto caliente que tenían por abajo. Pero ¿cuál es el significado de esto? Es tener la distancia del recorrido, el tiempo, es decir, podemos calcular la velocidad y el cambio de dirección. Esos cambios de dirección producen una trayectoria en la deformación de las placas involucradas que van a dar diferentes estilos de la ruptura frágil en superficie. Tenemos diferentes tipos de bordes. Hemos hablado de los puntos calientes, que no es un borde, pero sí es un proceso que está indicando el vulcanismo. Y tenemos un borde divergente, que lo hemos planteado desde un comienzo. El borde divergente puede ser la dorsal centroceánica, un borde convergente, la placa de Nazca, con la placa sudamericana, y bordes de transcurrencia. Un borde de transcurrencia es la placa de Escocia, en el sur de la América del Sur, y una gran estructura transversal que así combina la placa del Océano Atlántico con la placa antártica. Y eso sería formando el arco de Escocia, la placa de Escocia, y una relación de transcurrencias y movimientos paralelos a las zonas de desplazamiento de esas fallas. ¿Qué pasa con la deformación y el desplazamiento? Bueno, como el ejemplo que ustedes ya han empezado a aprender sobre India, a los 80 millones se desprende de la placa sudamericana, de la placa africana, y empieza a deslizarse muy rápidamente hacia el norte hasta colisionar con la placa asiática. Lo curioso de este desplazamiento de India es que no existen cicatrices en el fondo oceánico, en lo que sería la lámina oceánica, no existen cicatrices del deslizamiento de India hacia el norte. Está registrado por la geología y por la formación de semejante cordón montañoso más alto del mundo, que es el Himalaya. Es India un proceso complejo de una evolución, de una subducción hacia una colisión continente con continente. Todos esos registros están en el cordón montañoso del Himalaya. Bueno, ¿cuáles son los resultados de esta movilidad de las placas? Modelos complejos de la deformación. Yo acabo de plantear India. Es un modelo muy complejo de la deformación porque va cambiando, como les decía, de la subducción hasta una colisión continente con continente. Hay vectores de las fuerzas que dominan sobre otros, y de este modo, esos vectores son los que se imprimen en las rocas, son los que marcan como esfuerzo dominante. Hay que ver que los resultados de la deformación, nosotros vemos en las rocas los últimos procesos, y hay que empezar a indagar de los procesos anteriores de una manera muy escudriñar muy detalladamente para poder descubrirlos. Eso es lo importante. Dependiendo del nivel de la corteza, ya sea muy superficial, intermedio o profunda, vamos a tener diferentes reacciones, diría, de las rocas. Vamos a tener en la parte superficial una ruptura frágil, porque ya las rocas no tienen una elasticidad, llamemos una plasticidad. En las posiciones intermedias de la roca, la deformación puede ser plástica, y dúctil en los niveles profundos. Es donde las rocas logran, a pesar de una deformación muy intensa, de mucha energía,
se logran estirar casi como chicle, para aclarar de alguna manera, sin romperse, sin cortarse. Y tenemos, les decía yo, que nosotros lo que vemos es el último estadio de la deformación. Entonces arrancamos con esta imagen donde vemos hacia la izquierda el estado no deformado, como un ejemplo de lo que puede ser una grilla en este caso, pero no está deformado, una deformación homogénea, en donde los rombos que se forman dentro de la deformación no hay una gran distorsión, y una deformación heterogénea, que es es muy común esto, donde esos rombos quedan deformados completamente, estirados. Miren, en la Sierra del Campo, hacia el este de Tucumán, se da este tipo de deformación como una deformación heterogénea, y coincide con una combinación de tipos de esfuerzo en donde se van superponiendo, y dentro de un estilo de la deformación que es lo que vamos a ver en uno de los puntos que veamos cuando vemos falla ahora en esta presentación. ¿Cuáles son las variables físicas de la deformación? La naturaleza de los materiales, el tipo de roca es fundamental, la temperatura, la presión, la presencia de fluidos y el tiempo. El tiempo va actuando, permite, yo les había dicho que esa idea de los cambios radicales en la formación de las montañas y los ciclos dividían la geología como si fuera una deformación instantánea, y eso no existe. Son procesos que están ocurriendo. En estos momentos, ya en los Andes, tenemos compresión, hay procesos metamórficos debajo nuestro, hay sismos, entonces se están sacudiendo las montañas, están subiendo y se están erosionando simultáneamente. Entonces todos esos mecanismos, tal vez a la vista del hombre, quedan como mecanismos, como procesos instantáneos, pero no es así. En la naturaleza es algo que va ocurriendo permanentemente. Bueno, pasa con los procesos del esfuerzo, tenemos algún tipo de dinámica de esa deformación, en donde el esfuerzo va progresando, como muestra el diagrama de la izquierda. Llega a un punto en donde se produce una pérdida de la resistencia a la ruptura y se libera el esfuerzo. En el diagrama de la derecha tenemos la deformación, que es una deformación que va siendo elástica en un punto, en otro rango evidentemente está en profundidades distintas. La deformación puede ser una deformación dúctil, se produce un quiebre de la resistencia y se produce la deformación frágil, estaría en otro nivel, como en la progresión, y eso se da a veces en un mismo plano de fallo. Lo que les estoy mostrando, este ejemplo de acá, es un ejemplo que puede ocurrir con el cambio de la posición en profundidad de las rocas y de la dinámica de ruptura que pueden tener. Entonces encontramos en un plano de falla superficial con ruptura frágil rocas miloníticas, por ejemplo, es decir, una falla que ha tenido la actividad en profundidad, ha logrado llegar a la superficie y produce la ruptura frágil. Bueno, hablamos de falla. Nosotros venimos hablando de falla prácticamente desde las primeras clases, porque cuando hablábamos de rocas y mencionábamos en el caso de algún tipo de rocas en particular asociadas a los tipos de fallas. ¿Y qué son las fallas? En realidad es un tipo de corte, un tipo de interrupción, una ruptura en la corteza superior. Las que alcanzan a profundidades mayores pueden deformarse sin cortar. No todas cortan en superficie, se conocen como fallas ciegas, son aquellas fallas que dejan algún tipo de evidencia, pero no logran producir
el corte frágil en la superficie, no emerge la falla. Los modelos que vamos a plantear acá son de un modelo planteado muy teórico, pero son relativamente prácticos para nuestro nivel, por Anderson en 1951. Y hay un tipo de rocas que se forma en la ruptura sobre los planos de la falla, vamos a ir viendo, y que se conocen como brechas de falla. Hay que aprender a diferenciarlo entre lo que son las brechas de falla y las brechas sedimentarias. Por ahí no es fácil reconocer uno con otro cuando no descubrimos el plano de la falla. O las brechas de falla son de gran dimensión, como se encuentran, por ejemplo, en la zona de los Alpes, que son espesores importantes de brechas de falla que pueden pensarse que correspondan a un proceso sedimentario y no que sea algo de la tectónica, algo de la deformación. Están los modelitos de Anderson. Empezamos por la izquierda arriba, una zona no deformada, el proceso donde están todos horizontales, y la primera falla o modelo de falla que presentamos es una falla normal, una falla de extensión. Es un plano que corta, que interrumpe la continuidad estratigráfica de las capas y lo que hace es extender la superficie. Cuando el profesor Lencina les ha hablado del modelo de Wilson, el modelo de Wilson arranca con este tipo de dinámica, una falla de extensión, una falla en donde se forma una fosa, queda un umbral elevado y esa fosa, como es lo que está ocurriendo actualmente en el Rift africano, que es el inicio de la extensión, esa fosa empieza a haber vulcanismo, empieza a haber inundaciones del océano, hasta que realmente evoluciona y avanza y genera una cuenca absolutamente definida como una falla, un mecanismo de extensión. Seguimos con el modelo de compresión, que presentamos una falla inversa en donde se produce un ascenso de un bloque sobre otro y produce la compresión, produce un acortamiento horizontal, es decir, hay una pérdida de la extensión horizontal, pero un ascenso en la extensión vertical, y ahí surgen las montañas. Y después hay un tipo de falla, como es el modelo C, las fallas de cuplas de cizalla, en donde se producen desplazamientos paralelos al rumbo de la falla, paralelo a la dirección con que se orienta ese plano en relación al norte, eso sería más o menos el rumbo, y produce el corte de ese tipo es un corte en fallas que tienen una inclinación muy vertical, porque para que se produzca dinámicamente ese corte, las fallas tienen que tener una posición en ángulos que superan los 70 grados. Y después hay fallas combinadas, en donde la falla que se ve en el modelo E es en donde participan ya sea una compresión o una extensión y el desplazamiento de rumbo. Ese tipo, las fallas siempre tienen componentes complejas, siempre, en donde una domina más que la otra, y eso tiene que ver cómo participa el esfuerzo en la formación de la falla. Son las fallas normales. Dice, suele repetirse en la literatura especializada que el hábitat de los bloques extensionales es el más común de los estilos estructurales, es decir, cuando se produce la apertura, la expansión. Son estructuras con extensiones regionales y consisten en la propagación de fallas normales, cuyo movimiento ocasiona la ganancia de superficie horizontal. Es lo que decía, hay extensión, la corteza se expande. Los planos de las mismas guardan actitudes de inclinaciones importantes, entre 50 y 70 grados, son fallas bien paraditas, con ángulos importantes, y logran curvarse en profundidad,
Eso se llama fallas lístricas, cuando la falla, por una cuestión dinámica, no puede seguir cortando indefinidamente de manera vertical, sino que también hasta influye la temperatura, influye la presión de la roca, entonces la falla comienza a curvarse. Eso es una falla lística y provoca una rotación de los bloques fallados. Pueden reconocerse cuencas formadas por los planos de fallas antagónicas, y son sintéticas y antitéticas, o lo que se conoce como hemigrábenes, y son sistemas en donde rige una evolución de los procesos de formación de cuencas. Muchos bloques de las fallas normales, del lado del bloque que se hunde, pueden generar depósitos de rocas conglomerádicas, porque el descenso de la cuenca es un descenso importante, entonces el volumen de materiales que cae son volúmenes grandes con material grueso y forma los conglomerados, que es esa roca sedimentaria superior de tamaño a las areniscas, ¿no es cierto? Y bueno, les muestro acá, esto es un pequeño detalle de Patagonia, una secuencia de un lago en donde hay fallas normales y se forma un deslizamiento de una falla que tiene una inclinación, y tenemos las fallas sintéticas, como les mencionamos, que serían estas, y fallas que inclinan en otro sentido, que son las fallas antitéticas. Y el hundimiento, como se muestra, este sería el bloque que ha descendido en este sistema de formación de las fallas normales. En realidad es todo un conjunto, todo un sistema que provoca ese tipo de deformación. Ese sería el ejemplo, es decir, el cartón que simbolizaría este mecanismo de la extensión de la corteza. Y en donde estoy mostrándoles en la parte del cartoncito de abajo, la imagen de inferior, es la falla que desciende con ángulo importante y en profundidad comienza a horizontalizarse y produce una curvatura dentro del bloque que desciende. El mecanismo de descenso es relativo. Hay que buscar, cuando uno trabaja en este tipo de estructura, cuál es el que realmente ha descendido y cuál es el que se ha elevado. Y les doy un ejemplo, esto es lo que se conoce como una línea sísmica. Si ustedes ven las líneas oscuras que marcan acá, que son negritas, y otras rojas, no es estratificación. Flor les explicaba la clase pasada, les decía, dio un comentario cuando hablaba de lo que eran los depósitos en profundidad. Esto es un registro del subsuelo. Y acá tenemos un límite, que es un plano de falla, marcado en amarillo, y un límite que son capas que están, pero en realidad no son las capas, lo que tenemos acá son registros de los cambios de velocidad como consecuencia de posibles cambios en la litología de estas unidades que están explorándose, que están buscándose. Lo que quiero mostrarle acá yo es la falla normal y los depósitos que estarían frente a la falla normal. Lo que está puesto como BM serían rocas metamórficas, rocas ígneas, y los que están en las rastras como rectas, planos que se van depositando, serían posiblemente capas sedimentarias. Una relación, les decía yo, entre las fallas y sobre todo tanto las fallas inversas como las normales con el vulcanismo. ¿Qué ocurre? Al haber la extensión, da la posibilidad de que exista, no solo hay un adelgazamiento de la corteza, sino que también llega a puntos de temperatura en donde tenemos cámaras con rocas fundidas, con magma, que pueden ascender a la superficie. Y la geometría sería de bloques elevados que se conocen como horst, y las zonas deprimidas que se conocen como graben o cuencas de
la relación entre las fallas del bloque alto y la falla con el bloque bajo. Y algo que ha ocurrido cuando se produce la apertura del Océano Atlántico, ya por el Jurásico, a finales del Jurásico, en donde se forma un sistema también extensional dentro del continente, que se conoce un sistema de rift. Y se agrieta, se parte todo el centro de, en este caso estoy mostrando la parte de Argentina, en donde tenemos un rift que se conoce como el rift cretácico. Todo esto son bloques extensionales que dan lugar a cuencas sedimentarias, y estas cuencas sedimentarias, sobre todo en el norte argentino, tienen interés petrolero. Están relacionadas, por supuesto, a la apertura del Atlántico. La extensión se ve que ha sido muy importante, porque no solo agrieta la dorsal dentro del Océano Atlántico, sino también fractura la parte continental. Bueno, después algunos interrogantes. Esta grieta podría ser una falla normal, son los canales o identificados los canales marcianos. ¿Qué diferencia habría en la generación de este tipo de fractura entre Marte y la Tierra? La Tierra tiene la dinámica de tectónica de placas y Marte es un gran interrogante, no se conoce. Otro tipo de fallas son las fallas de transcurrencia. Yo les decía que hablaba de las fallas normales o el tipo de escalón de fallas que se formaban en la Sierra del Campo, asociado a otras dinámicas complejas, y bueno, tienen que ver con las fallas de transcurrencia. La Sierra del Campo está hacia el noreste en Tucumán. Las fallas de transcurrencia son fallas vinculadas a movimientos de desplazamiento de rumbo, es decir, son movimientos paralelos a los planos de falla. Los planos, les explicaba también, les decía que tienen que ser subverticales para que puedan dar lugar a este tipo de corte, de este tipo de ruptura, de mayor de 70 grados de inclinación. Y los sentidos dominantes de ese movimiento pueden ser en el sentido horario, que se conoce como dextral, o antihorario, que se conocen como siniestral. Es decir, si uno pone las manos paralelas una a la par de otra y yo muevo las manos una en relación a la otra, si yo muevo las manos de la izquierda hacia arriba, voy a generar un sentido horario. Y si yo muevo las manos de la mano derecha hacia arriba, voy a generar un sentido antihorario. Las deformaciones son complejas en este tipo de fallas. Se forman fallas y pliegues, que también vamos a ver ahora lo que son los pliegues. Y los pliegues pueden estar no paralelos uno al otro, sino generar pliegues escalonados, que se conocen como pliegues en echelón. La profundidad del enraizamiento de estas fallas es muy importante. Son fallas que penetran muy profundo dentro de la corteza. En general forman un estilo de cuencas conocidos como pull apart, que son cuencas que se produce la tensión del movimiento y una extensión simultánea, que se conoce como transtensión. Y el parte del relleno no solo es sedimentos o sedimentario, puede haber sedimentos químicos también en el relleno, sino también aporte volcánico. Y eso tiene que ver con la profundidad del enraizamiento. Al poder llegar a cierta profundidad importante, puede permitir la movilidad, el ascenso de cámaras magmáticas. Entonces, lo que quiero mencionarles con esto es que hay una combinación, un complemento entre los procesos de la deformación y la participación de los diferentes tipos de roca. Eso va complejizando todo el esquema geológico.
Bueno, esta es una falla de desplazamiento de rumbo, la traza aquí. No le he querido poner a propósito la punta del martillo, la punta aguda del martillo está mostrando el plano de falla y cómo se la ve en el afloramiento. No es sencillo encontrarla muchas veces. Es la posición bastante vertical del plano de falla, el desplazamiento y marca en ese desplazamiento. Lo que pasa es que también la traza del plano de falla afecta sedimentos de poca cohesión, entonces no es muy nítido el corte que genera. Esto es algo real, es algo que de acá también del noreste tucumano. En otra escala, la falla de desplazamiento, la punta, miren, este es el límite, se produce la zona de falla y el escaloncito que provoca. Pero en una escala donde tienen representado con la lapicera, son en decenas de centímetros. Y el ejemplo más mencionado, más hablado de lo que es una falla de desplazamiento de rumbo y que está activa actualmente es la falla de San Andrés. La falla de San Andrés es como una cicatriz enorme que viene generando actividad desde bastante atrás en el terciario y todavía activa en el borde oeste de Estados Unidos, de América del Norte, y es como que forma parte de una cicatriz, de una sutura muy importante que ellos tienen ahí. Ahora, la ruptura, los sismos peligrosos que genera esta falla, no están generados por la transcurrencia, sino por fallas inversas de alto ángulo asociadas a esta deformación. Esta deformación permite, yo les mencionaba, la transtensión, es decir, producir un tipo de movimiento con desplazamiento de expansión y produce también un tipo de movimiento en donde se produce compresión simultánea. Bastante complejo toda esta dinámica. Quiero mencionarle en esta imagen es, si ustedes ven en la parte inferior hacia la izquierda, unos manchoncitos blancos que los estoy señalando ahora y un punto oscurito, esto es alumbrera, una no falla, quiero mostrarles, y que es el borde oeste de la Sierra de Quilmes. A pesar del trazo recto, no es una falla. Ha sido mapeada con bastante frecuencia como una ruptura, pero no es una falla. Es un plano en donde la superficie del basamento de las rocas metamórficas e ígneas que forman parte de esta sierra entra en contacto con sedimentos del neógeno. Entonces, ese límite, ese corte que hay entre los sedimentos y la superficie del basamento forma esa línea recta. Si es una falla y que produce un movimiento de bloques, es la terminación austral de la Sierra de Quilmes, que está acá. Ese corte raro, porque miren, el río Santa María viene descendiendo de norte a sur. Cuando llega al extremo sur de la Sierra de Quilmes, tuerce de oeste a este y empieza a correr de sur a norte. Es toda una morfología, todo un cambio de las pendientes en esa región vinculado a los movimientos de los planos de falla. Es parte de las evidencias que uno tiene que registrar para pensar en la existencia de rupturas o controles de esa movilidad sobre los cursos de agua, que es una evidencia que tiene. Acá hay otras situaciones complejas, pero en este momento no las vamos a plantear. ¿Qué provocan la falla? Miren, es un mapa de Delfos en Grecia. Ustedes saben que en Delfos existía un famoso oráculo donde las pitonisas se introducían en un templo y
salían después de estar un par de días o algunas horas dentro del templo y transmitían mensajes. Todos iban a consultar, sobre todo los emperadores, para llevar adelante las guerras de todos los pueblos estos de la Grecia antigua. Lo curioso es que el templo de Delfos está sobre las trazas de falla, están marcadas en rojo acá en la imagen. ¿Y qué pasa? Entran en contacto con cuerpos o gases del interior, cuerpos magmáticos posiblemente, gases del interior de la corteza, y esos gases salen a la superficie, las afectaban el raciocinio de las pitonisas que participaban de esos rituales, y bueno, entonces podían entrar en trance drogada por los gases que emanaban esas fallas. Eso debe haber ocurrido con bastante frecuencia en la antigüedad. Es peligroso, por supuesto, porque son gases tóxicos que emana la naturaleza a través de los planos de falla. Bueno, dentro del modelo de Anderson hemos mencionado las fallas normal, las fallas de transcurrencia y quedan las fallas inversas. Las fallas inversas son fallas, como les había dado en el modelo, fallas de compresión. Son fallas de alto ángulo. Estas estructuras están generadas por el esfuerzo compresivo, por el empuje que generan las placas. Sin embargo, existen controversias, porque si el ascenso vertical es la movilidad de los bloques o como consecuencia de un empuje tangencial, los mecanismos que rigen esta deformación son todavía, es como que en la corteza resulta complejo esbozar dinámicamente una falla inversa. Es controversial, aunque son bastante frecuentes para pensar que en los Andes estas fallas son las que permiten el ascenso de bloques y elevan y generan las montañas. La inclinación de los planos del falla alcanza los 50 grados. La inclinación perfecta para la falla, perfecta, lo menciono en el sentido de un modelo teórico, es 45 grados. Y la geometría consiste en bloques de rocas que están en el interior por debajo, exhumados y ascendidos sobre otras rocas más jóvenes. La columna sedimentaria suele ser asimétrica en su espesor y guardando las mayores acumulaciones sobre los frentes sobrelevados. Claro, ahí es donde se produce el engrosamiento. Las fallas estas son de amplia presencia en el noroeste argentino por un hecho fáctico directo que es nosotros estamos en una zona de compresión. No es colisión como sería en el Himalaya, pero sí una compresión de la lámina oceánica sobre la corteza continental. Entonces ese esfuerzo permanente es lo que provocaría estas fallas que son las fallas inversas. Y está el modelo. Veamos el de la compresión. Tenemos dos de líneas o flechas que indican esfuerzos que están en la misma dirección, el esfuerzo. Entonces el cubo se adelgaza horizontalmente y crece de manera vertical. La imagen del cartoon donde estaría la cordillera este cordón montañoso, son el esfuerzo compresivo, las fallas que se forman en líneas negras marcadas acá como en un perfil y se elevan el cordón montañoso. Hasta que, bueno, vamos a mencionar después este tipo de cosas. Un ejemplo actual, las fallas inversas pueden ser fallas que estén funcionando actualmente y se conoce como sismofallas. Este es en la bajada son los cursos de agua,
en la zona de Amaicha. Esta traza recta que ve está marcada con la flecha celeste, es posiblemente una falla de neotectónica, una falla que ha estado activa. Por cómo se puede asumir eso es porque los cursos de agua, que es lo más reciente, lo más actual, están truncados, reorientados y dirigidos por la traza de esta pequeña falla. Corta un abanico aluvial de la zona de Amaicha y posiblemente es una falla de combinación entre falla inversa y falla con desplazamiento de rumbo simultáneo. Para que vean qué significa, es una sismofalla, son fallas que han tenido seguramente en su proceso de ruptura, de corte, la detonación de uno o varios sismos seguramente. ¿Las fallas para qué sirven y provocan algún beneficio? Yo les decía, permiten el ascenso de gases a la superficie, permiten la movilidad de fluidos, ya sea de agua o hidrocarburos, en este caso facilitan la formación de yacimientos de hidrocarburos. Y facilitan o destruyen los yacimientos también las fallas, porque son así como los generan, si las fallas siguen activas, siguen en movimiento, logran destruir la trampa petrolera. Y también generan los escalones para producir la energía hidráulica. Son entre algunas de las cosas que puede pensarse que lo que pueden facilitar o favorecer la falla para nosotros los humanos, ¿cierto? Pasamos a otra cosa, pasamos a otro tipo de deformación. Habíamos dicho, en superficie hay una deformación relacionada al empuje, a la movilidad de la placa o el esfuerzo que tiene la corteza, y puede provocar cortes, que son rupturas frágiles. Esas son las fallas. Ahora, hay otras deformaciones en donde permite una deformación plástica, o se combinan esas deformaciones plásticas junto con las deformaciones frágiles. Y esos son los pliegues. Las rocas que originalmente podrían estar en posición horizontal, al ser comprimidas, adoptan curvaturas que se conocen como anticlinales o sinclinales, que tienen un sentido estratigráfico estos conceptos, y estas curvaturas se conocen como pliegues. Están presentes los pliegues en todos los tipos de rocas, y es una deformación plástica continua, eso es lo importante. Otros pliegues no están relacionados al esfuerzo de compresión, sino que a la penetración de fluidos magmáticos en otros tipos de niveles de la corteza, y eso da lugar a un tipo de pliegue muy particular que lo vamos a ver ahora. Miren la rareza de este pliegue. Este pliegue es como una olla, es en la puna boliviana, y es como la depresión que se forma por la generación de este pliegue tan particular en rocas sedimentarias, posiblemente del Cretácico boliviano. Otro pliegue de la puna, unas flechas azulitas, los ejes de que son la forman los pliegues. Si yo genero la compresión, voy a generar lo que se conoce como un sinclinal. Las capas en este sentido es como que arman una curvatura de donde las capas se enfrentan en la inclinación. Entonces forman como una estructura en donde el pliegue da lugar a un espacio. Al hablar de sinclinal, las capas más jóvenes estarían en el centro de esta estructura. Y acá hay dos pliegues. Hay un eje marcado en el extremo norte de este pliegue y otro eje marcado a la par. Y posiblemente tenemos una estructura que sea el sinclinal y un anticlinal pegado a la par. Entonces es una combadura de la corteza provocada por el esfuerzo.
Esto es en rocas sedimentarias. Otro ejemplo también de estratos plegados. Yo les decía, lo que mostraba hace un rato era la capa esta inclina en este sentido, esta inclina en este otro, entonces tengo como la estratificación, lo más joven está en el núcleo. En este otro caso, que tenemos como un pliegue en forma geométrica, casi parece, bueno, el estrato más antiguo está en el núcleo. Y eso sería el anticlinal. Y también están asociados a fallas. Tenemos pliegue y ruptura frágil, como es en el caso este, hacia la derecha, donde hay aparentemente una falla inversa, con una fuerte componente de rumbo, se ve muy vertical el plano, y el bloque de la izquierda asciende sobre el bloque de la derecha. No siempre es fácil, yo he dudado en poner esta imagen, pero esto es en el Valle de Santa María, en el extremo norte, cerca de frente a Tolombón. Acá hay un pliegue, aunque resulte bastante difícil aún en el campo de verlo. Y las capas es un sinclinal, lo voy marcando con la flecha, donde muestro cómo va la posición de las capas. Son rocas sedimentarias gruesas, entonces el tipo de pliegue es que se arma es un pliegue medio difuso. En otros casos se pueden ver perfectamente, pero a propósito era ver cómo se reconoce, y hay que estar muy atento al identificar este tipo de geometrías de la deformación. Y hay que tratar de identificar y reconocer muy bien la estratificación para mostrar la complejidad de lo que es eso. Entonces tenemos un sinclinal armado en rocas gruesas, clásticas, sedimentarias, de difícil resolución aún en el campo. Los pliegues también están en rocas metamórficas. Al haber compresión en la corteza profunda, en todo, por supuesto, las rocas metamórficas se adaptan a otro tipo de espacio y empiezan a plegarse, empiezan a deformarse y forman no solo los pliegues, sino un tipo de superficie planar que se conoce como esquistosidad o clivaje. Pliegue formado por la inyección de ciertas venas de cuarzo, que se conocen como pliegues estigmáticos. Decía yo, hay fluido que pueden inyectarse en las rocas, a veces son rocas dentro de rocas, en este caso son venas de cuarzo, y tienen un proceso de penetración en donde están estirados, hay un cambio de densidad entre las dos rocas, y eso genera también este tipo de curvaturas absolutamente disarmónicas, que son los pliegues estigmáticos, propios pueden estar en rocas ígneas o rocas metamórficas también. Bueno, acá están pliegues estigmáticos dentro de unas rocas metamórficas, ya como un afloramiento directamente en el campo. Los pliegues estigmáticos reflejan una diferencia de competencia y son pliegues de longitud de onda corta, claro, si no pueden extenderse, porque se pueden curvar y penetrar mientras conserven la temperatura y conserven las diferencias de densidades. Son comunes en rocas migmatíticas y, bueno, lo que les decía, suelen ser disarmónicos, son pliegues muy asimétricos. Entonces, esa es la formación característica de este tipo de deformación. Entramos a otra deformación, que son las diaclasas. La diaclasa es una formación, una ruptura muy particular. Y les quiero decir que las diaclasas están presentes en todos los tipos de roca, y no solo están presentes en la superficie terrestre, sino que están presentes también en planetas como Marte, por ejemplo. Entonces vamos a lo que son, y aún en zonas donde se piensa que no hay deformación, están presentes las diaclasas. Son fracturas en las que no tuvo lugar un desplazamiento plano paralelo. El desplazamiento es perpendicular a la grieta del plano. Y el origen es por enfriamiento, por descompresión,
por descompresión, por arqueamiento. Son estructuras de amplia distribución, como les decía, en todos los tipos de roca, y no solo presentes en la Tierra, sino también se reconoce en Marte, por ejemplo. Las diaclasas pueden resultar, desde su punto de vista del uso, como algo desfavorable, o pueden ser muy útiles también. Por ejemplo, en el trazado de un camino, las diaclasas pueden favorecer al recorrido o pueden tener un tipo de inclinación o de descompresión de la roca que desfavorezca al trazado de esa ruta. Y veamos los ejemplos. Esto es un granito de la Conquija, camino a Tafí del Valle. El granito es bastante extendido y miren el trazo que tiene el recorrido de la fractura, que son los planos de las diaclasas. Las diaclasas aparecen no como un solo plano, sino en un conjunto, en juegos. Y agrieta y fractura, y posiblemente este tipo de diaclasa sea el resultado de la exhumación del cuerpo granítico. Al descomprimirse se produce ese tipo de fisuras, de grietas. Otro cuerpo granítico, esto es en Córdoba, en donde el tipo de diaclasas que forman se conoce como diaclasas de exfoliación, se conocen como diaclasas catafilares, porque parecen cáscaras de cebolla en la forma en que van. Este tipo de diaclasa es típico de los cuerpos ígneos graníticos, que tienen una textura homogénea, en el tamaño de sus granos sobre todo. Otras diaclasas que son Johnson, mira la perfección que tiene los planos. Estos son los planos, yo les decía, las diaclasas se forman por una grieta que tiene un comienzo y tiene un fin, y una apertura perpendicular a la dirección de la grieta. No es que haya movimientos paralelos, nada de eso, no la ruptura se produce solamente abriéndose la grieta. En este caso es una roca basáltica que tiene un centro de enfriamiento y produce tensión. Y el ejemplo que yo les he dado en la primerísima imagen hacia la izquierda, qué semejanza que hay, ¿no?, entre la disyunción columnar en los basaltos con la imagen hexagonal de Saturno. A Saturno le dicen que es movimientos de turbulencia y cambios de temperatura dentro de la masa gaseosa que tiene el envoltorio de Saturno. Pero bueno, queda la analogía, queda decir, bueno, ¿qué es lo de Saturno? Queda más sobre todo como un interrogante, al tener semejante similitud con lo que son las diaclasas, sobre todo de enfriamiento en basaltos. Otro tipo de diaclasa en rocas sedimentarias, este es el plano de estamos viendo la superficie de la diaclasa, se conocen como diaclasas plumosas, y se da en areniscas también que tienen, miren, está el arco que forma el escalonamiento de la diaclasa. Las diaclasas comienzan en un punto y se va produciendo la grieta, la apertura, y finaliza en un punto donde termina ya la finalización del esfuerzo que la genera. ¿Para qué sirven las diaclasas? Se puede sacar agua en basaltos, en misiones, gracias a las diaclasas. Las diaclasas generan lo que se conoce como una porosidad secundaria, permiten alojar agua gracias a la ruptura, a la fractura que tienen esos basaltos. Pero también producen peligrosidad cuando el plano por ejemplo, como vemos en esta imagen, está inclinado en la dirección de un camino, va a producir permanentemente descalce de las laderas de la montaña sobre el camino. Bueno,
Otros tipos de diaclasas como incógnitas en la superficie, en este caso es en la superficie marciana, vuelve a aparecer el hexágono. En realidad es un interrogante, porque pueden ser provocados eh, congelamiento o pueden ser por procesos magmáticos. Pero el origen, por analogía, habría que pensar qué ocurre en la Tierra, pero en Marte la dinámica marciana es totalmente distinta. Otra grieta que también puede ser una falla o una grieta en Marte. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la naturaleza? Miren, si uno ve en la imagen esta hacia donde estoy indicando con la flecha, no hay desplazamiento, es decir, el desplazamiento es una grieta, se ha abierto, pero no hay paralelo a ese plano de grieta que se ha formado. ¿Cuál será el mecanismo, la dinámica que ha favorecido esto? Bueno, queda como incógnita. Los famosos canales marcianos, si hubo tectónica para formar esos canales, eso es lo primero que vieron hace varios cientos de años, cuando usaron los primeros telescopios para poder escudriñar el espacio. Entramos a un plano de deformación atribuido sobre todo a las rocas metamórficas. Es la foliación. Es un término no genérico, eso quiere decir que no puede indicarse directamente el origen, pero está caracterizado en rocas que están entre 6 y 12 kilómetros de profundidad dentro de la corteza. Están ampliamente distribuidos en los macizos rocosos, sobre todo en metamorfistas, o localizados a zonas donde son características las fallas. Es decir, la foliación puede provenir por el esfuerzo generado por falla o por la compresión sobre las metamorfitas. El origen se debe a un reordenamiento mineral ante los esfuerzos. Es decir, al ser comprimidas las rocas buscan readecuarse, readaptarse, y se generan estos planos de foliación asociados a la deformación. Los planos de esta defoliación son perpendiculares a las direcciones del máximo esfuerzo. Y acá tenemos. Hacia la izquierda, un estado no comprimido, no deformado, están los minerales en una posición original, como se ha formado en la roca, que puede ser una roca ígnea, pero al ser comprimidos, empiezan a ordenarse para generar el espacio. Esto ocurre, les decía yo, en profundidad. Este reordenamiento es lo que va a dar lugar a una asociación en donde se aglutinan los minerales planares junto con minerales planares y los cuarzos feldespáticos por otro. Y ahí reconocemos como rasgo, en este caso es una foliación milonítica, una foliación de una zona de falla en profundidad, donde no hay ruptura, no hay corte, sí la elongación y la deformación de los minerales. Es una deformación muy intensa la foliación milonítica. O se produce también la compresión de una estructura plegada, también hay que empezar a buscarla. Lo que tenemos es la parte de lo que en el pliegue se conoce como cresta o charnela, esa es la forma que tienen los pliegues, y hay unos planos que son los planos de foliación, que están marcados en las líneas azules, y en este caso se asocia esa foliación con una geometría del pliegue que se conoce como plano axial. El plano axial es un plano que nace en la cresta y divide al pliegue en dos partes lo más simétricas posible. Eso es lo que se conoce como el plano axial. Toda esa geometría se da para poder estudiarlo a los pliegues, poder estudiar la foliación. Y eso está relacionado a zonas de deformación en donde la compresión ha sido intensa a niveles corticales
intermedios y profundos. Otro ejemplo de foliación, una foliación gnésica, en donde tenemos, yo les decía, se separan por un lado cuarzos y feldespatos, las bandas claras, y otras bandas oscuras que en general son bandas de minerales planares, mica, en general, en este caso serían biotitas. Puede pasar que sean granitos, en ese caso los granitos van a estar foliados como consecuencia de ese esfuerzo, de esa compresión. Miren cómo forma un tipo de pliegues que se conoce como crenulación, es como pliegues pequeños, muy repetidos, mucha frecuencia, en una escala de centímetros a milímetros, y de forma las rocas metamórficas como consecuencia de esos esfuerzos compresivos. ¿Qué pasa cuando hay deformación? Bueno, se genera otro tipo de plano que se conocen como discordancias. Las discordancias pueden ser como consecuencia de la deformación o puede ser las discordancias como cambio en el proceso sedimentario. Las discordancias les pongo acá, que es una relación donde se produce la interrupción entre las rocas y se genera un plano, hay una superficie muy definida que queda unas rocas arriba del plano y otras quedan debajo, y eso se conoce, pueden ser discordancias sedimentarias, cuando se cambia el ambiente de acumulación de esas rocas. Yo tengo rocas, sedimentos depositándose en un lago, por ejemplo, y repentinamente se introduce o se interrumpe la sedimentación del lago y comienza a haber otro tipo de depósitos, que pueden ser netamente fluviales, solo de ríos y otras cosas así, que van modificando el cambio. Y otras discordancias están relacionadas a la deformación, que son las discordancias tectónicas. Una discordancia característica de las discordancias tectónicas es la discordancia angular, es decir, yo voy a tener capas en la parte inferior del plano de discordancia que tienen una inclinación y capas por arriba del plano de discordancia que van a tener otra inclinación. Esta es una imagen de Tucumán, en donde marco un plano de falla que delimita dos unidades muy importantes dentro de Tucumán. La ciudad está acá hacia la derecha. Vemos a la Sierra de San Javier también, y lo más evidente de esta traza que he marcado es la depresión de Tafí del Valle. Y es una falla, las fallas suelen marcarse en roja, cuando vayan a hacer cartografía les van a explicar cómo es lo que se indica, y que separa un bloque hacia la derecha y otro bloque sería hacia el noreste y un bloque hacia el sudeste, marcado, delimitado por los planos de falla. El día que tengan la posibilidad de volver a Tafí del Valle o ir a Tafí del Valle, van a ver un gran escalón. Al ingreso, la villa de Tafí está más o menos en esta posición, y hacia la derecha, cuando vean mirando al norte, van a ver montañas sobreelevadas dentro del valle, y eso estaría indicando ese escalón del ascenso provocado por la geometría de los planos de falla. Hemos hablado de las influencias de los planos de falla. Les he dicho yo, como ejemplo llamativo, era las fallas que generan los gases, y de eso interesa a los arqueólogos seguramente. Creo que algo parecido, y voy a parecer como un hereje casi, ha ocurrido en el santuario en México. México es una zona donde tiene gran actividad tectónica, gran actividad de fallas y todo eso. Entonces, en la zona donde es el santuario de la Virgen de Guadalupe, hay mucha actividad neotectónica, y es posible que haya pasado algo similar. Los volcanes están casi siempre conectados a fallas. Los diseños de los ríos pueden estar conectados a fallas, como le he mostrado con esa falla en el valle de Amaicha.
y bueno, el oráculo de Delfos que ya les había mencionado. Las diaclasas y los pliegues y su influencia. Bueno, los pliegues forman lugares donde pueden acumularse los hidrocarburos. A veces no solo acumulan hidrocarburos, sino que en caso de rocas metamórficas y cuando hay la compresión suficiente, la cresta de los anticlinales, si hay fluidos hidrotermales que arrastran metales preciosos, pueden acumularse en las crestas de los anticlinales, porque desde el punto de la vista de la dinámica de la deformación, los anticlinales forman un espacio, forman una zona de no tensión en donde pueden migrar hacia ahí esos fluidos hidrotermales. Y las diaclases son útiles como porosidad secundaria y dependiendo de la orientación que tengan pueden perturbar o no la traza de los caminos de montaña. Las diaclasas resultan negativas en el caso de los lugares propuestos para almacenar basura nuclear en diferentes lugares, ya sea en Alemania, por ejemplo, buscan lugares donde son diapiros salinos, son lugares donde hay volúmenes importantísimos de halita, pero lo que hacen las diaclasas son dos desventajas para los reservorios nucleares. Por un lado, permite la penetración de agua y otro, la movilidad de los diapiros. Entonces, generan un riesgo suplementario en un lugar donde se busca que queden totalmente inertes estas basuras nucleares. Bueno, ¿cuál sería la síntesis de la deformación? Un cuerpo no deformado, como el que vemos en la parte de arriba. El cubo no tiene variaciones. Y después, con presión, el cubo se deforma y también en el ejemplo de la generación de fallas inversas. Cuando hay tensión, la falla inversa lo que hace, hay extensión vertical, asciende. Y cuando hay la tensión, cuando las fuerzas se dirigen en direcciones opuestas, se produce una extensión de la superficie, de la corteza. El lugar clásico es el fondo oceánico en el Atlántico. Y después las fallas con cizalla, con distorsión, en sentidos paralelos al plano de fallas que son de inclinaciones de ángulos muy importantes, y el desplazamiento de un lado y de otro de esos bloques de falla. Les decía yo casi al comienzo que lo que vemos es el estado deformado final de la deformación y puede haber otros procesos previos que es difícil de reconocerlo. Lo que es como en los estadios progresivos de la deformación es como que el avance de un flujo, un avance de esfuerzos constantes. En gran escala sigue el desplazamiento de las placas, porque se siguen moviendo, y esto genera un patrón de esfuerzo que están asociados a los rasgos estructurales continentales, o ya sea lo que ocurre dentro del fondo del océano, como es el ejemplo de la dirección de movimiento de la lámina oceánica del Pacífico, primero en el sentido norte-sur y después en un sentido desde el oeste hacia el este. La deformación está asociada a los sismos. Esta es una representación de los sismos tanto en Argentina como en Chile. Está relacionado a la profundidad de la lámina que se va subductando. Las sismofallas son las que suelen ocurrir en la zona nuestra, ya no es solo la lámina, sino en la movilidad sobre el plano de falla. Hay un punto de detonación, de liberación de energía, y se produce la falla relacionada o un sismo relacionado a la falla, porque esa falla se mueve, se desplaza y genera un punto de ruptura relacionado al esfuerzo que está actuando en ese momento. Las fallas están, o los sismos simultáneamente están relacionados a los tsunamis, y este es un ejemplo del tsunami famoso que destruyó la central nuclear de Fukushima, y es un estadio hacia la izquierda antes del tsunami y un estadio posterior al tsunami. Lo que es un sismo intensísimo en Japón,
un sismo muy intenso en Sudamérica, ocurrió en Valdivia, en Chile, y está, como les digo, conectado, sobre todo en las regiones de costa, la sacudida sísmica con los fenómenos de olas del mar, como se conoce a los tsunamis. Y también les decía yo que hay una relación entre las fallas y el vulcanismo, y este es el volcán Santa Elena, un volcán que estaba estudiándose porque estaba entrando en actividad, y no se habían dado cuenta de la traza roja esta que está dibujada aquí, que es una zona de falla. Cuando se produce la erupción del Santa Elena, la falla se activa y lo que hace es permitir la eyección, la salida de volúmenes de material incandescente a gran velocidad, mucho mayor cantidad de volúmenes gracias al desplazamiento provocado por la falla. Y todo lo amarillo o color blanquecino que ven es la influencia de ese avance, de esa ola de material ígneo que sale del cuerpo volcánico. Las sacudidas sísmicas van provocando desplazamiento de la masa continental. Eso ya ha ocurrido en el pasado también. Uno de los últimos sismos importantes acá, nosotros en Tucumán y Mendoza, por ejemplo, se movió aproximadamente 6, 7 milímetros hacia el oeste. Y eso va a continuar hasta que nosotros estemos casi en una posición ecuatorial, lo cual sería de altísimo riesgo por una cuestión de influencia climática o la radiación solar. Cambiaría la posición de los polos prácticamente. Muchas gracias. Sería la presentación de una bibliografía de un tema que a mí me interesa, me gusta. Muchas gracias. Gracias, José. La verdad que apabullante. Chicos. ¿Alguna pregunta? Yo sé que ya quieren... No te pongas nervioso porque se demoran a hacer las preguntas. Se demoran, tienen miedo. No, estamos con hambre, pero todavía podemos preguntar. Todavía podemos, exactamente. Todavía podemos preguntar, voy a habilitar mi cámara, así crean que estoy. Pongo dejar de compartir, ¿no es cierto? Y dejarlo de compartir, por favor, sí. Sí. Yo quería remarcarle algunas cosas a los chicos para que vayan focalizando, digamos, como esto es una clase extra, igual que la última de cartografía, que tiene que ver con, en primer lugar, lo que significan los esfuerzos, ¿no? En segundo lugar, o sea, tengan muy en claro lo que son los esfuerzos compresivos, distensivos, los esfuerzos transcurrentes, algo que menciona el profesor, que es la combinación de esos esfuerzos, claro. Siempre que hay un análisis de esfuerzos, sea donde sea, hay uno que domina, pero en general están presentes o pueden estar presentes las otras, especialmente los compresivos y distensivos. De hecho, que yo uso el ejemplo de agarrarnos de la mano y tironearnos hacia los extremos. Imagínense que nos ponemos en una hilera y nos tironeamos con los brazos. Bueno, eso es un esfuerzo que llamemos distensivo, pero en el medio pueden quedar esfuerzos compresivos, es decir, siempre que hay algo que comprime, en algún lugar se descomprime. Entonces, finalmente, el estudio de los esfuerzos, lo que van a ver es que hay una dominante del esfuerzo, pero también puede haber indicadores, lo que digo es que cuando vayan al campo puede haber indicadores que contradigan los esfuerzos dominantes, y son indicadores simplemente que hay que mapearlos, hay que tenerlos en cuenta, pero no es el esfuerzo último principal el que ustedes están... Es que yo creo que en esta es la idea de cómo se va complejizando toda la geología, en donde cuando uno piensa en una cuenca extensiva, el aporte no es solo de material sedimentario, sino que también participa el vulcanismo en eso, o la generación de lagos que van a tener depósitos halíticos o de carbonato. Entonces, todo eso es como que va sumando la dinámica de la geología. Y con relación a esto, es decir, cuando uno ve una zona donde ha habido deformación, y hay ejemplos fantásticos acá en Argentina,
vamos a ver, no solo que la deformación puede haber estado actuando en la misma superficie de falla, en el interior a 8, 10, 12 kilómetros, sino que de golpe, si ya la vemos en superficie, es porque se ha transformado una ruptura con dinámica propia de una milonita a una ruptura frágil donde podemos encontrar brechas de falla, por ejemplo. Y Claro. esa es la dinámica de lo complejo que puede resultar y de lo interesante también, por supuesto. De lo interesante, algo que vos lo mencionaste y quiero remarcarlo, es como hacer una síntesis, ¿no? Es que hay elementos de campo al margen, aparte de todos los que presentaste en clase, como los indicadores cinemáticos o de movimiento, porque muchas veces en la imagen que vos presentaste del cajón, la sierra de cajón, no todo lo que es una línea en una imagen es una Claro, falla. eso es muy importante, eso, sí. Eso quería remarcar, que no, y vos lo pusiste muy bien como ejemplo. Entonces, ¿cómo sería sacarnos de la duda? El control de campo. El Claro. control de campo, encontrar indicadores cinemáticos, desde indicadores cinemáticos que pueden ser observados a simple vista, algunos al microscopio. O, Confirmar. Roberto, Sí, la anomalía esa en el recorrido de un río, como es el río Santa María, claro, está indicando algo, que sí, bueno, después se sabe que sí es realmente una falla y qué sé yo, pero el mirar ese tipo de rasgo de la sí, superficie, después uno puede pensar en un rasgo simple, o la truncación como en los canales del abanico en Amaicha. sí. Bueno, eso indica algún tipo de dinámica de formación propia de la falla, ¿no? Otro concepto que quería o me gustaría que lo vayan teniendo en cuenta, más allá de los tipos de esfuerzos, es qué esfuerzos crean espacio, que lo dijo el profesor, pero revísenla la clase, qué esfuerzos reducen espacio, comprimen espacio, porque está directamente asociado a los usos y a la interpretación que dio el profesor en clase. O sea, por ejemplo, magma que asciende, fluidos hidrotermales y yacimientos. Y miren, cualquier geólogo que quiera hacer un trabajo de campo, sea de investigación, y ni hablemos de petróleo, minería o cualquier otro, tiene que comenzar con un estudio estructural de la cuenca. El estudio estructural le va a dar el camino de acceso a muchas respuestas de cosas que no se entienden cuando uno las ve en el campo. Es decir, no es lo último que se hace. Se tiene que hacer un análisis estructural del lugar que quiero estudiar. ¿Qué crea espacio? ¿Qué reduce espacio? Y otro concepto que dejó ahí el profe es eh, los tipos de esfuerzo, los ambientes en donde predomina cada tipo de esfuerzo. Eso es muy importante. Si estoy cerca de la superficie, deformaciones frágiles que lo que provocan es la ruptura de componentes, deformaciones plásticas en la sección intermedia, que está en la diapositiva, revísenla. Solo estoy remarcando cosas que dijo el profe, pero me gustaría que le presten atención. Y deformaciones plásticas en niveles intermedios a profundo que tienden a estirar los componentes, porque es la forma en que los componentes responden frente a ese esfuerzo. Es decir, los campos de la deformación. Ese gráfico, chicos, lo van a volver a ver en tercer año, lo van a ver en geología estructural, les van a sacar el jugo a esos gráficos, es muy importante que lo remarquen. Y un detalle de color, y termino con mi anexo, digamos, el monte Santa Elena que presentó el profe, bueno, hoy es verde, él lo mostró 25 años después, es la erupción volcánica mejor estudiada en la historia de la humanidad, documentada con fotografías de microsegundos. Es muy bueno que vean un documental. Yo pude ver el Atlas, lo vi en La Plata, a un Atlas recopilada las fotografías al microsegundo para entender la dinámica de la explosión del mecanismo volcánico. ¿Y por qué hizo erupción hacia ese lugar y no lo hizo vertical o no lo hizo en otro? Porque había una falla que condicionaba hacia dónde iba. Salió por donde era más fácil, para hablarlo más simple. ¿Y qué era lo más simple? Una falla preexistente. Entonces, son ejemplos muy claros lo que puso el profesor, y también revisen la diapositiva del punto caliente activo para que vean cómo una placa divaga y deja rastros de cuál fue la dirección de movimiento. Yo puse en el Facebook nuestro un artículo muy interesante, si lo quieren ver, sobre cómo se acaba, es un artículo de divulgación obviamente, se descubrieron los restos de una placa subductadas hace 60 millones de años. Es decir,
lo que se dice que pasó, bueno, hoy los geofísicos pudieron encontrar restos de esa placa que pasó por debajo y finalmente encontraron la evidencia, porque vos dijiste, José, en muchos lugares no hay evidencia todavía. Claro, no hay movimiento, claro. Vean el Facebook, hay un artículo en donde se habla de la evidencia de esas placas. Es simplemente para complementar lo que se presentó. Sí. Solo una cosita que quiero, no es anecdótico, es duro, es el asunto de Santa Elena fue un error geológico. Mató 6 geólogos. Sí. 6 geólogos, vulcanólogos que estaban estudiando la erupción porque ya sentían la sacudida sísmica, sabían que iba a entrar en erupción. Por eso dice Roberto que hay muchísimos datos porque es el mejor estudiado, pero mató 6 geólogos. Cuando se produjo la erupción, no pudieron salir de la nube de ceniza incandescente que salió, los alcanzó y los mató. Sí, eso que ustedes ven ahí son nubes de ceniza, o New Ardent, que le dicen en francés, mi francés es muy malo, nubes ardientes o flujos piroclásticos y que pueden bajar entre 300, 400, 500 kilómetros por hora y arrasan absolutamente con todo, y arrasaron. Sin embargo, el estudio de la mecánica de la erupción volcánica luego sirvió a la ciencia para prevenir, no se sabe exactamente el día y la hora que puede hacer erupción de un volcán, pero cada vez se tiene mayor certeza del momento cúlmine, y por ejemplo en Filipinas, una erupción del año 2011 creo que fue, permitió la evacuación de 100.000 personas, es decir, salvó 100.000 personas, comprender la mecánica de erupción. Y eso se hizo estudiando los volcanes con estaciones sísmicas y monitoreos permanentes, que Argentina tiene centros de monitoreos volcánicos, creo que en Neuquén es. Sí, Argentina y Chile comparten eso, ¿no? Comparten el centro de monitoreo. Dejamos abierta la pregunta de los chicos, así. Sí, profesor, tengo 2 preguntas, una para la clase y otra para el anexo. Con respecto a la clase, mencionaba el profesor Sosa Gómez los Waste Isolation Plant, que le digo, o sea, los lugares donde van a parar los residuos radiactivos, ¿no? De sal. Y la tecnología de sal es como que hicieron plantas piloto en Estados Unidos, en Alemania, y la abandonaron justamente por eso, esa idea. Si bien es como barata de moldear la sal, tiene esos problemas, ¿no? De filtraciones. Claro. Quedaron como lugares de... Sí. Bueno, de residuos de media, como que no fracasó para residuos de alta actividad. Sí, así es. Se ha pesado 2 tipos de roca. Una, los diapiros salinos, y otro, los núcleos de batolitos de rocas ígneas. Esas 2. Los franceses pensaron en los cuerpos ígneos, los alemanes en los cuerpos salinos. Y el problema de los 2 casos es la filtración a través de los planos, de fallas y de diaclasa. Y a los cuerpos salinos se le suma otra cosa que es la movilidad de la sal. Cuando la sal, al tener una densidad baja, tiende a ascender dentro del contexto estratigráfico que pueda tener, tiende a desplazarse hacia arriba. Y bueno, ¿cuánto llevaría para hasta que degrade varios cientos de barriles con todos los desperdicios nucleares? Capaz que no sea suficiente y va a llegar a la superficie con la movilidad que tenga el cuerpo salino. Eso es. Y Argentina tuvo un intento con granito en Gastre, pero fracasó por cuestiones políticas, no avanzó. Exacto. Y le sumo, Alex, a lo que es captación o secuestro de dióxido de carbono, en donde se están probando sistemas, especialmente los petroleros, porque conocen los sistemas petroleros, también los problemas potenciales tienen que ver con los escapes posteriores en las trampas, fundamentalmente por el trabajo de los sellos, ¿no? Pero bueno, hoy se está trabajando muy fuerte en el tema del secuestro de dióxido de carbono, un poco para descontaminar, a pesar que el dióxido de carbono no es el principal gas que se emite a la atmósfera, no es el más dañino de todo, pero es el más abundante. Como para sumar a tu comentario. Sí, y con respecto al anexo, profesor Lencina, ¿usted cree que una vez que yo apruebe esta materia estoy en condiciones de cursar geología estructural? No en la facultad, porque soy de arqueólogo, no soy arqueólogo, soy de arqueología, pero me gustaría hacerla a través de pila. Yo creo que les va a faltar la parte práctica, que en el caso de deformación y cartografía, con deformación lo que hacemos son trabajos prácticos muy útiles,
porque son muy introductorios a lo que vas a ver en geología estructural. No me tentaría en cursar el próximo año, sí el próximo año, Dios mediante, hacer la parte práctica de todo esto, donde están todos invitados, más allá de que regularicen o no, y recién creo que vas a estar en condiciones de hacer geología estructural. Miren, la geología estructural es todo un ámbito que no solo es una especialidad, sino que aparte se divide en 100 subespecialidades diferentes. Entonces, no, una clase no es suficiente para abordar la complejidad de la geología estructural de tercer año de la facultad. Gracias, profesor, y gracias, profesor. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Yo voy a dejar de grabar ahora para que no sea tan larga la grabación.